La Biblia está llena de hombres y mujeres legendarios. Yo quiero hablarte, comenzando en esta serie, de un hombre llamado Gedeón. Y antes de meternos de lleno a la historia de Gedeón, quiero que conozcamos un poquito del trasfondo de Gedeón para entender la historia detrás de y dónde vamos a encontrar a Gedeón en este tiempo. ¿Alguien ha leído alguna vez la historia de Gedeón? Es interesantísima. Si nunca la has leído, se encuentra en la palabra. Ahorita vamos a ver en el libro de Jueces, en la palabra, la historia. Pero les recomiendo, léanla completamente. El libro de Jueces, lamentablemente, es una descripción de lo que en aquel tiempo fue y actualmente nuestro país aquí en Estados Unidos se está convirtiendo, porque encontramos en el libro de Jueces, en la historia de Gedeón, al pueblo de Israel saliendo de Egipto. Obviamente lo vemos en el libro de Éxodo, en todo este transcurso por el desierto, guiados por Moisés. Y cuando estaban siendo guiados por Moisés, Dios le dice al pueblo, Dios le dice a Moisés: dale este mensaje a mi pueblo. Una vez que entren a la tierra prometida que les voy a dar, necesitan destruir por completo y deshacerse de todos los amorreos, los cananeos, los hiitas, todos los que vivan ahí, porque son hombres y mujeres que no tienen solución. Adoran ídolos paganos, tienen altares a los cuales se postran y hacen algunas otras atrocidades que ahorita voy a ver en un momento. Pero tienes que deshacerte de todos ellos. A Moisés no le tocó esa labor porque Moisés no entró a la tierra de promesa. Recuerdan, la tierra prometida fue entregada a Josué. Moisés muere y Josué le corresponde entrar a la tierra prometida. Y cuando entran, ahora le corresponde tomar la misión de destruir a todos esos pueblos paganos a Josué. Pero Josué no lo hizo. Josué tomó la decisión de convivir con algunos de ellos, tomó la decisión de ignorar la advertencia de Dios, porque después de todo no se ven tan malas las personas, no parecen tan malos los hitas, a lo mejor se ven tan lindos, a veces tienen muchachas bonitas, sus hijas son guapas. Pero fíjate lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 20 verso 17, lo vamos a poner aquí en la pantalla. Dice: tienes que destruir por completo, es una orden, a los hitas, amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos y todos los que terminan en eos, ¿no? Tal como el Señor tu Dios te ordenó. No era algo opcional. Hay ocasiones en nuestra vida cuando nos metemos de lleno al reino de Dios y queremos meternos al reino de Dios en serio, all in, como decimos, todo adentro. Dios nos va a pedir a nosotros que le entreguemos ciertas cosas que hemos estado adorando en el pasado, postrándonos delante de ellos, y dice: tienes que destruir por completo. En nuestro caso no son a lo mejor altares, pero es pecado que hemos practicado por mucho tiempo. ¿Alguien va conmigo? Y Dios nos pide: destruye por completo todas estas poblaciones. Y le da la advertencia a Josué, en este caso a Moisés y a Josué, que le tocó hacerlo, de qué sucedería si no lo hicieran. Ahora, todos estos hitas y todos los que terminan en eos que vimos aquí en la Biblia son literalmente, escucha esto, iglesia, ¿cuántos han escuchado del conflicto global que hay ahorita con la cuestión de Afganistán? Es noticia, después de COVID es la noticia número 1, número 2 actualmente en todas las televisoras, en nuestros canales. ¿Qué tiene que ver ellos con todos los hitas y los jebuseos, amorreos, cananeos, los heveos y todos los eos que hay ahí? Tiene que ver con que los actuales terroristas como ISIS y grupos de Al Qaeda son descendientes directos de todas estas tribus que Dios le ordenó a Josué destruir y no destruyó. Entonces encontramos hoy en día un conflicto mundial porque un hombre hace muchos años atrás, miles de años atrás, no hizo lo que Dios le había pedido por hacer. No obedeció por completo lo que Dios le había dicho. Y fíjate la razón por la cual Dios le dice que lo tenían que destruir, porque la palabra de Dios dice: destruyanlos por completo. Pero yo imagino que el pueblo de Israel empezó a decir: bueno, después de todo, los hitas no se ven tan malos. Decían que eran sanguinarios, que mataban a sangre fría. Los jebuseos no se ven tan malos, de hecho hacen buenos negocios. Les podemos cambiar quesos y crema de nuestros animales y hacer comercio con ellos. Y después de todo, las muchachas cananeas no son tan feas como parecían. Casémoslas con nuestros hijos, porque ¿qué va a pasar de malo? No tiene nada de malo, vamos a tener nietos guapos, ojo de color, ojo verde, ¿verdad? Y no sabíamos en ese entonces, pero estoy hablando por algunos que piensan de esa manera, ¿verdad? Entonces, después de todo, no parecen tan malos. Sin darse cuenta, el pueblo de Israel comenzó a permitir
los pecados de sus enemigos infiltrarse en la cultura y en la esencia de ellos. Ahora fíjate lo que dice, ¿por qué razón Dios les había prohibido? Así es que Deuteronomio 20:18 dice: así evitarás que los pueblos de esa tierra te enseñen a imitar las costumbres detestables que practican cuando rinden culto a sus dioses, lo cual te haría pecar profundamente contra el Señor. Toda persona que busca seguir al Señor, Dios dice: apártate de aquellos que te incitan al pecado. ¿Por qué? Porque te van a enseñar sus prácticas pecaminosas. Y tarde que temprano, tú ahora vas a haber aprendido esas prácticas y te va a llevar a pecar, no tan solo contra el Señor, pero dice la Biblia, a pecar profundamente contra el Señor. Y el pecado, iglesia, es lo único que nos aparta de acercarnos a Dios. Y después de todo esto, después de que comenzaron a mezclarse unos con otros, el tiempo pasó. ¿Qué sucedió? Los hijos de Dios, el pueblo de Israel se empezó a mezclar con toda esta gente. Sus hijos se casaron con los hijos de sus hijos, tuvieron nietos, y pasaron los años sin haber obedecido el mandato de Dios, sin que Dios te haya dicho: deshazte del pecado y de todo lo que practicas, porque me estorba. No me eres útil en mi reino hasta que te deshagas del pecado que te está gobernando en tu vida. Y el pueblo de Israel no hizo caso. Después de todo, estoy en la iglesia, estoy sentado aquí con aire acondicionado, estoy sentado bien cómodo en una silla. No me ha matado ni el COVID, no me ha matado ni el Delta, no me ha matado ni la Gamma. Nadie me puede matar en este momento. ¿Qué es eso del pecado? Si Dios no me ha matado, el pecado no me va a hacer nada. Yo voy a seguir practicando mi estilo de vida, porque si Dios fuera en serio con esto, yo me hubiera pasado algo, ¿no? Eso pensaban los israelitas. Y fíjate lo que sucede como consecuencia. Jueces 2:10, y aquí entramos a la historia de Gedeón. Dice el versículo 10: finalmente toda esa generación murió. Y pon atención aquí: y nació una nueva generación que no conocía al Señor, ni tampoco sabía todo lo que Él había hecho por Israel. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasas de una generación que vio milagros en el desierto, de haber visto cómo Dios envió plagas sobre el faraón porque no los quisieron dejar salir? ¿Cómo pasas de experimentar milagros de provisión, de ver cómo Dios les abrió un mar en dos para que cruzaran en seco? No una vez, sino cuando atravesaron el Jordán también, el río se secó y pasaron en tierra seca. ¿Cómo pasas de tener una experiencia de milagros ahora a tus nietos no conocer de Dios, ni haber experimentado en vida propia los milagros de Dios en sus vidas? Alguien se tiene que haber hecho la pregunta: ¿cómo sucedió? ¿Cómo llegaron hasta este punto en la historia? Porque muchos de nosotros, padres que estamos aquí sentados en este momento, decimos: yo estoy en la iglesia, ya la tengo hecha, mis generaciones amarán y conocerán al Señor. Esa es la mejor mentira que Satanás quiere que creas. Porque ellos eran una iglesia masiva, viendo una columna de humo durante el día y una de fuego durante la noche. Dios les llevaba maná del cielo, hacían panecito todos los días, pancakes todos los días, ¿verdad? Yo no sé si Dios les daba miel o no, me imagino que tenían miel a veces. Pero cuando tenían ganas de carne, Dios les mandaba codornices y hacían su fuego de chao, ¿verdad? La plancha con sus espadas de carne, y comían hasta saciarse. Dios hacía que saliera de una roca agua hasta que se saciaran de agua fresca en el desierto, y los cuidó. Y dice la Biblia que ni el calzado ni su ropa se desgastó mientras estuvieron durante esos 40 años en el desierto. Di conmigo: milagros. ¿Has experimentado esos milagros de Dios en tu vida? No. Ninguno estuvimos en el desierto, ninguno nos tocó ver la nube, ninguno vimos el mar partiéndose en dos. Hemos experimentado otros. Yo he experimentado milagros de Dios, pero comparado con los milagros de este pueblo, los míos son milagritos, oigan. Dios, me duele, tengo una jaqueca, una migraña, en el nombre de Jesús se me quitó, pum, milagro de Dios. ¿Me entiende? Yo he experimentado milagritos comparado con esos milagros increíbles que Dios hizo con ellos. ¿Y tú piensas que tu generación no se puede perder solo porque estás sentado en la iglesia? Ese es el mejor engaño y la mentira que Satanás quiere que creamos. Dios quería que su pueblo fuera un ejemplo a seguir para el mundo,
Quería que ellos fueran el ejemplo de cual todos los pueblos tomaran una identidad. Pero al no obedecer al Señor, al comenzar a hacer las prácticas pecaminosas de estos pueblos, los israelitas comenzaron a adorar a sus dioses, incluyendo un dios llamado Baal, otro dios llamado Moloch. Y sabes, cuando adoraban a Baal, los israelitas comenzaron a sacrificar a sus hijos recién nacidos a este dios. Los mataban, los desangraban y los prendían en fuego. ¿Tú harías eso con tus hijos? Oye, pero tú eres cristiano, voy a la iglesia. Ellos conocían a Dios. Ellos vieron cómo Dios encendió un monte y con truenos habló, una voz de trueno que hizo temblar la tierra. Tú y yo nunca hemos experimentado eso. Es que nunca pienses que no te puedes apartar del Señor. Nunca des por sentado que tus hijos no se pueden perder sin conocer del Señor. Porque si te das por sentado, si te das por vencido, si no estás enseñando a tus hijos quién es el Señor, se levantarán tus nietos o tus bisnietos que no sabrán lo que Dios hizo contigo, ni con tu familia, ni cómo te trajo de un río a cruzar a una vida nueva en este país, ni sabrán los milagros que Dios hizo contigo, la provisión, cómo Dios te libró de la muerte en tantas ocasiones, porque no les estás enseñando a Dios en sus vidas. Pero yo voy a la iglesia, pastor. ¿Qué podemos hacer nosotros con una hora en toda la semana cuando tú los tienes más de 250 horas durante el resto de la semana? Y yo no sé qué les enseñan ustedes como padres en casa, pero hay padres que dejan toda la responsabilidad a la iglesia para que sus hijos aprendan, y no es suficiente. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Alguien tiene que preguntarse esto cuando lee la historia, y la respuesta es que el pueblo de Israel perdió su sentir de moralidad. El pueblo de Israel perdió su esencia, perdió lo que los hacía únicos, perdió su ADN. Ya no más representaban a ese pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, se levantó una generación que no conocía al Señor, ni sabían, no habían experimentado los milagros que sus abuelos o sus padres habían experimentado. ¿Sabes qué sucede? Perdieron su moralidad. ¿Qué es el sentir de moralidad, iglesia? ¿Qué es moral? Perder la moral, no tener un sentir de lo que es bien o lo que está mal. Hay dos términos que encontramos hablando y aprendiendo un poquito de moralidad, y son sencillamente estos dos: moralidad objetiva y moralidad subjetiva. ¿Van conmigo? Moralidad objetiva, ¿qué es esto? Moralidad objetiva es cuando hay una verdad absoluta e universal. Como cristianos, Dios nos llama a creer su palabra a ciegas. Sí o sí, yo creo todo lo que dice la Biblia, me guste o no me guste. ¿Van conmigo? Tengo que creer lo que dice la palabra. Moralidad objetiva es que si Dios dice no robarás, ¿qué supone que uno debe hacer? No robar. Pero nada, moralidad objetiva te lleva, no voy a robar. Dios es mi proveedor. Jehová el Señor, Jehová Jireh, Jehová mi Dios es el que me provee para toda circunstancia. Yo no voy a robar. ¿Van conmigo? Moralidad subjetiva se somete a la circunstancia y es variable dependiendo de cómo esté la circunstancia en casa. Ok, yo no voy a robar a menos que tenga hambre y no tenga que comer, y a menos que le esté robando a los ricos, porque los ricos son malos y yo tengo que robarle a los ricos porque yo soy pobre. Entonces, correcto. Eso es moralidad subjetiva. ¿Sabes qué es lo que está sucediendo en nuestro país, en esta nación actualmente? Vivimos bajo un gobierno, bajo leyes o un liderazgo en el gobierno que se rigen por una moralidad subjetiva. Es increíble, te lo pongo en ejemplo de esta manera. Lo que sucedió esta semana es histórico con respecto a las leyes de aborciones aquí en Texas. Alguno tuvo que haber escuchado algo y no fue muy bueno acerca del gobernador Greg Abbott, ¿verdad? Si usted ve la cadena de televisión Doblevisión, usted no vio lo que está sucediendo. Simplemente están atacando. Me impresiona el nombre de esta cadena de televisión: Unidad, cuando en realidad tienen una doble visión, una doble moral. Según reparten noticias de acuerdo a cómo a ellos les conviene, que el latino o el hispano va a vender más en sus comerciales, que es lo que termina uno comprando. Pero no me voy a meter en eso, no me quiero salir del tema, porque lo que sucede es impresionante. Las personas que están a favor de los abortos, les explico rápidamente, estuvieron enojados esta semana, manifestándose en contra de la ley que se aprobó y que se peleó a favor de Texas. ¿Qué sucede con esta ley? Es la ley que se llama The Heartbeat Bill, la ley del latido del corazón.
Lo que sucede es que en la mayoría de los estados, aquí en Estados Unidos, cualquier mujer puede abortar a su bebé aun cuando esté a término completo de 9 meses. Porque los que están a favor del aborto consideran que un bebé no está vivo, o no se le debe considerar vivo hasta que salga del vientre de la madre. Cosa curiosa, veía en el noticiero esta semana a una mujer de estas que está en contra de que hayan aprobado la ley que defiende a los bebés aquí en Texas, está a favor del aborto y que piensa que un bebé no se debe considerar vivo hasta que está fuera del vientre de su madre, hablando en televisión nacional diciendo que ella experimentó racismo en el vientre de su madre. ¿Qué, no estabas muerta? ¿Cómo experimentaste racismo? Si esta gente usara el 3% del cerebro que Dios les dio, se darían cuenta que un bebé debe considerarse vivo cuando el corazón comienza a latir, que es a las pocas semanas de gestación. Lo que hace el gobernador Greg Abbott es enforzar esta ley para que en Texas no sean impuestas leyes para matar bebitos. Y lo que sucede es que provoca un estrago en toda la población y en todos los políticos que están en contra de esto, porque ya no van a poder sacar dinero ni provecho de esta situación. Y lo que sucede es que ahora no van a poder tener abortos porque ahora, si el bebé late su corazón, ese niño no puede ser abortado en Texas. ¿Me entienden? No puede ser abortado. Es una gran victoria para Texas y en las leyes. La Corte Federal de Justicia, la Suprema Corte Federal de Justicia aquí en Estados Unidos falló a favor de que se siga defendiendo la vida en esta manera en Texas. Y como cristianos eso debe darnos alegría. Es una gran victoria a favor de la vida. Se estima que el 85%, los abortos disminuirán en un 85% en Texas solamente. Y la mayoría de las empresas, clínicas y hospitales de abortos que son subsidiados por el gobierno y otras empresas privadas se irán a la quiebra por falta de aborciones. ¿Usted cree cuando Dios ve hacia la tierra y ve al gobernador Greg Abbott y a los que están con él haciendo estas leyes, usted cree que está enojado o contento? Pero nosotros como latinos estamos enojados con ellos. Tenga cuidado de qué noticias ve y a quién le hace caso, porque las noticias no reflejan la palabra de Dios, ninguna. ¿Me entiende? Manténgase fiel a la palabra de Dios y defendamos lo que Dios defienda. ¿Van conmigo? Entonces es impresionante. La sociedad hoy en día, considerando, ¿está bien matar a un bebé? ¿Está bien? Mientras esté dentro del vientre de la madre. No, ninguno de los que estamos en este lugar, ninguno que no se congrega pero que se considera cristiano, puede llamarse cristiano si está a favor de un aborto. Pero pastor, ¿y qué de los que nacen mal? ¿Qué de los que nacen con problemas? Se nota que no ha leído la Biblia, ¿verdad? Porque dice la palabra que Dios hace a aquellos aun que nacen mal. Él los formó. ¿Quiénes somos tú y yo para quitarles la vida? Estas mujeres y estos grupos sociales, políticos, radicales dicen my body, my choice. Pero se les olvida que el cuerpo del bebé no es su body, es el cuerpo de un bebé y no pueden decidir por él. Así es que, iglesia, tengamos cuidado de no convertirnos en una iglesia o en cristianos que se viven o rigen bajo una moralidad subjetiva. Está bien matar mientras. No, Señor, Dios dijo no matarás, punto, se acabó, no matarás. Alguien le da un aplauso al Señor. Lo que me lleva a preguntarme qué clase de moralidad le estamos enseñando a nuestros hijos. Si tu respuesta es ninguna, lamento decirte que en sus escuelas le están enseñando un tipo de moralidad que no proviene de Dios. Es una moralidad subjetiva. Se adapta según la circunstancia del profesor o de la universidad, de la escuela. Lamentablemente nuestros hijos hoy en día están siendo enseñados por maestros que son homosexuales, ateos en sus escuelas, en middle school. Y si tú no estás al pendiente de que tus hijos están enseñándoles, créeme que un homosexual les va a enseñar su moralidad. ¿Qué clase de moralidad crees que le va a enseñar? ¿Qué clase de moralidad crees que un profesor de una escuela en high school les va a enseñar cuando es ateo y no cree en Dios? Pero que tú como papá le dejas a cargo a tus hijos al grupo de jóvenes que ellos se encargan. Yo les doy los $5 y que me lo saquen bien cristiano, avivado del Señor. Pero tú ni te postras ante tu Dios, pero bien que nos postramos ante dioses ajenos el resto de la semana. No destruimos los altares.
No destruimos los dioses. Seguimos adaptándonos a la cultura del mundo, tal como Moisés y Josué lo hicieron. Pero vamos a continuar leyendo, ¿verdad? No me pongan caras tristes porque hay esperanza. Voltea a ver a la persona que tiene al lado, se puso pálido. Sóplele. No, no es cierto. Hey, hay una historia detrás de esto. Y aquí es donde encontramos a Gedeón. Dice la palabra que creció una generación que no había conocido al Señor, ¿verdad? No había visto los milagros. Gedeón, esto es interesantísimo. Gedeón era esa generación que no conocía al Señor. Y dice la palabra en Jueces 6:11: después el ángel del Señor fue a donde estaba un hombre llamado Gedeón. El ángel se sentó bajo el roble que estaba en Ofra. Dice, ese árbol era de Joás, el papá de Gedeón. Gedeón estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba la uva para hacer el vino. Gedeón estaba ahí para poder esconder el trigo rápidamente de los madianitas. ¿Qué estaba pasando? Al no haberse deshecho de esos pueblos, Dios permitió que los pueblos los derrotaran a los israelitas y fueran dominados y esclavizados por ellos. Había un grupo de hombres llamado, de una población llamada los madianitas, que por 7 años consecutivos encontraban el campamento del pueblo de Israel y destruían sus cultivos. Literalmente lo hacían por crueldad y por placer, dice la Biblia. Mataban los animales que ellos tenían para que murieran de hambre. Ellos querían que murieran de hambre, ¿me entienden? Y cada año los israelitas tendrían que esconderse en lugares nuevos, en las montañas, dentro de cuevas. Por eso encontramos a Gedeón escondido, porque estaba siendo oprimido por el pueblo enemigo, por aquellos que no fueron destruidos y no conocían al Señor. Ellos tenían una mentalidad de esclavos y no tenían esperanza y dijeron, aquí nos vamos a morir. Pero Gedeón no sabía que alguien lo estaba observando mientras él estaba sacudiendo un trigo escondido en un barril donde se tenía que hacer y preparar vino para uva. Y vamos a leer el siguiente versículo. Dice, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Fíjate lo que sucede. Gedeón está escondido porque tiene miedo que los madianitas lo encuentren sacudiendo el trigo. ¿Por qué estaba escondido Gedeón? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha ido a un campo a sacudir algo que tiene lleno de polvo? Se va a levantar una nube de polvo. ¿Y qué va a suceder? Te van a ver los enemigos que están lejos de ti. Entonces Gedeón es escondido en un barril de madera, sacudiendo el trigo allá abajito para no generar mucho polvo, porque tenía miedo de que los descubrieran y le quitaran el poco trigo que le iba a dar a su familia, tal vez para hacer panes y darlos a sus hijos y que comieran. Y de repente dice la palabra de Dios que a lo lejos estaba un ángel y le dice, guerrero fuerte, esforzado y valiente. ¿Te imaginas que de repente tú estés en tu peor condición de flaqueza, acabas de pecar contra Dios, no quieres ir a la iglesia porque el diablo te condenó y de repente Dios te dice, guerrero valiente y esforzado? Y tú dices, ¿a quién le están hablando, no? A ti. ¿Yo? ¿Guerrero valiente? ¿Te imaginas a Gedeón haciendo esa pregunta al ángel? ¿Me estás diciendo a mí, guerrero valiente? ¿Sabes? Estoy metido aquí en esta olla. Tengo miedo que me van a matar a mí y tú me llamas guerrero valiente. Y fíjate lo que le dice el siguiente pasaje: guerrero valiente, el Señor está ¿con quién? Contigo. ¿Te imaginas la respuesta de Gedeón? ¿Que el Señor está conmigo? ¿Sí te das cuenta de que estamos siendo oprimidos por los madianitas? Si no hacemos lo que nos dicen, ellos vienen y van a tomar a mi esposa, van a violar a mis hijas, van a hacer esclavos a mis hijos, me van a matar a mí. Me dices guerrero valiente y que Dios está conmigo. Si te das cuenta que estoy tratando de juntar algo de trigo del cual ellos pisotearon con caballos y con sus pies para poder rescatar algo y hacer pan para mí, para mi familia y poder comer algo. Era lo que los pobres comían, pan de cebada, porque era lo único que los madianitas les dejaban. Y dices que Dios está conmigo. Dios no se ha manifestado a mi generación nunca. Y dices que Dios está conmigo. ¿Alguno de ustedes ha sentido así en una cama de hospital? En su casa, en una circunstancia difícil, cuando no hay trabajo por un mes, por semanas, y Dios está conmigo. Dios está conmigo. Eso es exactamente lo que el Señor le dijo a Gedeón: el Señor está contigo. Y luego le dice, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve con la fuerza que tienes, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Disculpe, ángel. ¿Te imaginas a Gedeón? Disculpe, ángel, usted se equivocó de persona. Usted está hablando con la persona equivocada. Yo no tengo valor.
ni siento que tengo fuerza y definitivamente Dios no está conmigo. Por 7 años hemos vivido en pobreza, en opresión. He visto hombres matar mujeres, hombres matar a nuestros niños, y por 7 años Dios no se ha manifestado aquí para nada. ¿Sabes cómo se encontraba Gedeón? Lastimado, resentido, porque él pertenecía a la generación que no conocía al Señor. Esa primera experiencia con el ángel era la primera evidencia de que Dios quería reconectar con su pueblo, reconectar con sus hijos. Ve tú con la fuerza que tienes. Dice la palabra de Dios, porque lo que sucede a continuación me conmueve. Cada vez que leo esta historia dice: el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Pero Gedeón decía: ángel, o sea, suena muy bonito, angelito, pero tú sabes de qué tribu vengo yo. Yo vengo de la tribu de Manasés, decía Gedeón en esta conversación con el ángel del Señor. Yo vengo de la tribu de Manasés. ¿Y sabes quiénes somos nosotros? De todas las tribus de Israel somos los más pequeñitos, y de toda mi tribu yo soy el de menos valor y el de menos importancia. Qué increíble cuando a Dios le encanta utilizar a los que nadie piensa que pueden hacer absolutamente nada para su gloria, ¿verdad? Y los lleva a hacer hazañas y proezas cuando Dios está con ellos y cuando ponen su confianza en Dios. Y seguimos leyendo. Gedeón le dice: no te vayas hasta que traiga mi ofrenda. Y el Señor respondió: aquí me quedaré hasta que regreses. Ahora el Señor le estaba enseñando algo. El ángel del Señor le estaba enseñando algo a Gedeón. Gedeón nunca había hecho una ofrenda. Él no tenía idea cómo poner un altar. Él no sabía, él había escuchado historias. Él sí tenía la historia de antepasados. Cuando la Biblia dice que esta generación no conocía al Señor ni supo de los grandes milagros, no es que no tuvieran conciencia de quién era Dios. Claro, la historia se contaba, las historias, los cuentos, las leyendas, los mitos, todo eso se contaba. Lo que dice la Biblia es que no habían experimentado y Dios no había hablado a ellos, pero sabían la historia de sus antepasados. Ellos sabían de dónde venían, pero no lo habían experimentado. Así es que Gedeón no sabía cómo adorar al Señor. Gedeón no sabía cómo levantar una ofrenda, ni cómo poner las piedras para hacer una ofrenda, un altar al Señor. Y esto me conmueve, porque cuando Dios quiere acercarse contigo, cuando Dios logra ver el valor que hay en ti a pesar de los errores que tenemos, Dios nos guía y nos toma de su mano a hacer las cosas de la manera correcta que a Él le agradan. Y dice la Biblia en Jueces 6:20: así que el ángel del Señor le dijo: pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre de ellos. ¿Qué es lo que está haciendo el ángel? Le está dando instrucciones. El ángel reconoce: este muchacho nunca ha adorado al Señor, no tiene idea, y si lo dejo hacer lo que sea como los hijos de Aarón, va a salir fuego extraño y los va a matar. Entonces yo lo voy a guiar y le voy a enseñar cómo debe hacer las cosas de manera correcta. Y le dice: pon encima de, sobre, derrama. Y Gedeón lo hizo y se le hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. Ahora, hay dos cosas que aprendemos rápidamente en este pasaje que me impactan. Antes de que Dios pudiera utilizar a Gedeón para liberar al pueblo de Israel de la opresión en donde estaban con los madianitas, una ofrenda tuvo que ser presentada, un sacrificio tuvo que haber sido presentado al Señor. Dios tuvo que hacer algo, sí, pero Gedeón primero tuvo que haber dado algo al Señor para demostrarle: creo en ti y estoy aquí, úsame a mí. ¿Ves? Posiblemente Gedeón estaba juntando el trigo, el poco trigo que habían dejado los madianitas después de pisotearlo por tiempo, para hacer un pan de cebada, pan de trigo, y darlo a sus hijos. Posiblemente él tenía escondido en una cueva unas pocas cabritas para darle a sus hijos. Tal vez le daban leche o hacía quesos, yo no sé, pero sabía que tenía que dar una ofrenda al Señor. Y el ángel le dice cómo hacer esa ofrenda, y decide dar todo lo que tenía, aún sin ver los milagros de Dios suceder todavía. Gedeón no había visto ningún milagro, Gedeón no había visto ninguna señal, pero Dios le dijo: dame esto, y Gedeón lo hizo. ¿Cuántos de nosotros como cristianos, como creyentes: ay, pastor, pero Dios sabe que todo lo que tengo es de Él? Dios sabe que todo lo que tengo es de Él. Y eso es muy cierto hasta que Dios te pide eso que dices que es de Él, y de ahí sí, a ver si se lo quieres dar o no, ¿verdad? Y lo segundo que aprendemos
La segunda cosa que aprendemos es que el ángel del Señor le estaba enseñando cómo ofrecer una ofrenda por primera vez. Lo estaba guiando paso a paso en la historia. Así es que Gedeón levanta un altar, construye un altar y al Señor y con la madera que había juntado, y le pone a ese altar a Jehová Shalom, que significa el Señor es mi paz. Y después de que hace esto, como Dios le había indicado, Dios le habla en esa noche en el versículo 25 y dice: esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. ¿Cuántos años habían sido oprimidos por los madianitas? A Dios le encanta a veces que veamos coincidencias cuando no hay coincidencias. Pero dice: derribe el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. ¿Quién levantó un altar a un dios ajeno? El papá de Gedeón. Y Dios decide hablarle al hijo. Y Gedeón hace caso. Seguimos leyendo, versículo 26. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esa misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada en el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Vemos a Dios una vez más enseñando paso a paso a su hijo Gedeón, hombre esforzado y valiente, ese hombre que el Señor está contigo, guiándolo paso a paso a adorar a su Dios. ¿No te parece increíble esto? ¿No te parece que esto nos deja sin pretextos ni excusas cuando venimos a la iglesia y decimos: es que yo no sé cómo adorar a Dios, es que a mí no se me da? Él no conocía al Señor, pero Dios le mostró y Gedeón obedeció. Por lo que nos enseña algo esta historia, familia, y es que antes de que Dios pueda usarnos, Dios nos lleva a derribar falsos altares. Tú y yo venimos a la iglesia el domingo y levantamos un altar de adoración aquí, pero el resto de la semana llegamos a casa y nos postramos a altares falsos, al Dios de este siglo, a quien nos postramos y adoramos. A veces con quienes compartimos y mezclamos con la cultura de este mundo una moralidad subjetiva que se adapta según la circunstancia, ¿verdad? Pero Dios nos ha llamado a vivir una vida de manera radical para Él, con una verdad absoluta que se encuentra en la palabra de Dios. ¿Qué altares necesitas quitar de tu vida? Después de esto, Dios lleva por medio de su ángel a Gedeón a juntar un ejército. Y le dice: junta de todas las tribus de Israel, júntame a todos los hombres listos para la guerra y capaces de pelear. Y puede juntar Gedeón solamente de las 12 tribus de Israel, junta a 4 tribus que le dicen: vamos a darle chance. Nadie creía que Dios los pudiera liberar de la mano de los madianitas por 7 años oprimidos. Y Gedeón junta un ejército de 32,000 hombres. 32,000 hombres. Pero de repente le llega uno de ellos y le dice: oye, ¿sí sabes que el ejército madianita tiene 135,000 soldados listos para la guerra y nosotros 32,000 cobardes? Algo no anda bien. Eran 5 veces más en número los enemigos de Israel que los que eran con ellos, ¿me entiende? Y Gedeón le pide una señal: Dios, si tú vas a estar conmigo, mis enemigos nos quintuplican en número. Y Gedeón le dice: si tú vas a estar conmigo, porque oigan, después de todo esto, ¿quién no tuviera dudas, no? Me estás mandando a una misión suicida. Hay 5 soldados más por cada uno de nuestros. Es una misión suicida, Dios. Es que Dios le pide la siguiente señal a Gedeón y le dice: yo tengo un trapito, una frazadita de lana. Voy a poner esta frazadita de lana en el suelo. Y le dice el angelito: si mañana esta frazadita amanece mojada, pero el suelo alrededor amanece seco, yo sabré que tú estás conmigo en verdad y me darás la victoria sobre mis enemigos. Y Dios contestó. A la mañana siguiente Gedeón se levanta y encuentra esa frazada de lana y exprimió un bote completo del agua dentro de esa lana, pero alrededor estaba completamente seco. Y dijo: coincidencia, voy a hacer otra. Esto no fue verdad. Dios, tú sabes que tengo duda, porque si voy a ir a la guerra y me voy a matar, me van a matar a la primera que vayamos. Yo necesito saber que tú vas a estar conmigo, que puedo ver un milagro. Así es que vamos a hacer lo siguiente: ahora que mañana cuando yo despierte, esta misma frazadita va a estar seca, pero todo alrededor va a estar empapado de agua. Y así sucedió. A la mañana siguiente la frazada estaba seca, pero todo alrededor tenía agua. Y Dios dijo: yo estaré contigo. Así es que aquí en la pantalla vemos, tenían 135,000 contra 32,000. ¿Vamos bien? A los que les gustan las matemáticas, pongan atención, y a los que no, hagan screenshots, por favor, porque eso es importante, es interesantísimo. Entonces,
El Señor se le acerca a Gedeón una vez más y le dice: Gedeón, hombre esforzado y valiente, tenemos un problema. Y te imaginas a Gedeón diciéndole al Señor: ay, gracias Señor que reaccionaste y capacitaste. Si tenemos un problema, tenemos muy poca gente. Y dice el Señor: no, tienes demasiados hombres para la batalla. Y Gedeón se queda: ¿qué? ¿Demasiados hombres para la batalla? Y Dios le dice la siguiente instrucción: dile a todos los hombres en el ejército, aquellos que tienen miedo, que se regresen a sus casas. Gedeón pensó: nadie se va a regresar, no, pero era el primero que tenía miedo. Es que da la instrucción al Señor y se regresan en ese día 22,000. Tuvieron miedo. Gedeón quedó solamente con 10,000 soldados. Así es que Gedeón estaba dudando si estaba haciendo lo correcto de Dios, si Dios iba a estar con él. Otra vez viene el ángel del Señor y le dice: Gedeón, hijo, tenemos un problema militar una vez más. Ay, Dios. Y Gedeón dice: sí, Señor, qué bueno que te diste cuenta. Tengo 10,000 soldados, ahora estamos fritos, nos van a matar en un segundo. No, sigues teniendo demasiados hombres. Y Dios le dice a Gedeón: lleva a los hombres, a los 10,000 que te quedan, y llévalos a este arroyo y pon atención, ponlos en grupos. Y fíjate, aquellos que toman agua inclinando su cabeza al suelo sin voltear hacia arriba, nada más tomando directamente de su boca en el arroyo, y apártalos en un grupo. Y pon atención, observa a los hombres que agarren agua con sus manos y la vean y la laman en su mano como lo hacen los perros, y apártalo en otro grupo. Y así lo hizo Gedeón. Y Gedeón viene con el Señor, con sus 9,700 hombres que pensó que Dios le iba a dar. Y dice: Señor, aquí vengo con mis 9,700 soldados listos para la guerra. Y Dios le dice: esos no son los hombres que te voy a dar. Aquel grupo de 300, con ellos te voy a entregar la victoria sobre los madianitas. Y fíjate cómo terminamos. 32,000 israelitas comenzaron. Solamente se quedaron 10,000 que no tenían. Siguiente slide, por favor. 10,000 que no tenían miedo, y solamente quedaron 300. Pero escucha esto: 300 escogidos a mano por Dios. 300 escogidos personalmente por Dios. ¿Te imaginas el problema? Era un ejército imposible de ganar. ¿Vas conmigo? En pocas palabras, el ejército madianita tenía 450 soldados por un soldado israelita. ¿Qué probabilidades tenían de ganar? Cero. Y a Dios le encanta hacer eso nuevamente en la historia más adelante con el profeta Elías, cuando es rodeado por 450 profetas de Baal contra un solo profeta del Dios verdadero. Y Dios le iba a dar la victoria a Gedeón. ¿Qué es lo que Dios le está queriendo enseñar a Gedeón, iglesia? Algo que tú y yo no podemos olvidar nunca. Y es que si el Señor está contigo, ¿quién podrá contra ti? ¿Qué fue lo primero? La primer palabra que salió de la boca del ángel sobre Gedeón: hombre esforzado y valiente, el Señor está. Todo esto está sucediendo porque Dios quería enseñarle a Gedeón: no es con tu espada, no es con la fuerza, no es con ejército, es con mi poder, con mi Santo Espíritu. Si el Señor está contigo, ¿quién podrá contra ti? Y Dios nos dice a ti y a mí en esta tarde: si Dios está contigo, no hay nadie que te pueda hacer frente. Dan un aplauso al Señor. Versículos 9 y 10 dice: esa noche el Señor le dijo: levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Versículo 11: escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Siguiente versículo: entonces Gedeón se acercó sigilosamente justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. ¿Sabes que un pan de cebada era lo que comían los israelitas? Era lo único que podían comer, era un alimento de pobres. Pero hoy tú pagamos cientos de dólares porque son gluten free, ¿sabías? En el mercado.
Si quieres probar un pan de cebada, vete al área de gluten free, te la van a vender 5 veces más cara. Es el alimento de ellos en ese tiempo porque eran pobres. Verso 14, su compañero le respondió: tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y sobre todos sus aliados. Se me hace increíble que Dios usa a 2 paganos, 2 adúlteros, 2 asesinos, dos pecadores que no conocían ni amaban ni honraban a Dios. A uno le da un sueño divino y al otro le da la capacidad de interpretar el sueño. Y uno, como hijo de Dios, hijo e hija de Dios, dice: mi Dios nunca me puede usar. Pero Dios fue capaz de usar a estos 2 hombres. Y seguimos leyendo en el versículo 15. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. ¿Por qué? Porque el ángel le enseñó cómo tenía que adorar al Señor. Él no sabía. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Esta historia es increíble, iglesia, y estoy terminando con esto. Gedeón se va hacia el campamento enemigo. Dios le da instrucciones, una estrategia que para cualquier general militar fuera suicidio. Con 300 hombres, le dice: van a rodear las montañas, porque el campamento madianita y los 135,000 soldados estaban en un valle llamado el Valle de Armagedón, y estaban en ese tiempo esperando matar a los israelitas. Y Dios le dice a Gedeón: pon a tus soldados alrededor de cada montaña y rodéalos. Y no van a llevar espada en la mano todavía, sino vas a darle a uno una vasija de barro, y en su otra mano tendrán una antorcha encendida, y van a esconder la antorcha con la vasija de barro. En la otra mano, ¿te imaginas? En una mano la antorcha cubierta por una vasija de barro, y en la otra mano les vas a dar un cuerno de carnero, y van a sonar un sonido de trompeta. Y si nunca han escuchado ese sonido, más o menos lo han escuchado. Nada más que se oye más. Si tuviéramos aquí a La Roca o a alguien así como del parecido de Hulk, sonaría más grave, ¿no? Pero es lo que me sale, ni modo. Y les dice: cuando lleguen y rodeen al campamento, lo harán de noche a cierta hora. Y le da la instrucción precisa. Ahora Gedeón ya confiaba en el Señor. Ahora Gedeón se sentía que era un hombre valiente, esforzado, porque Dios estaba con él. Ahora Gedeón sabía, estaba experimentando en carne propia: si el Señor está conmigo, nadie podrá contra mí. Ni plaga, ni enfermedad, ni ejército, ni mortandad, ni peste que venga de noche, ni ladrón que venga de día. Nadie podrá contra mí, porque mi Dios está conmigo. Y rodean al campamento de los madianitas. Y cuando Dios le dice a Gedeón: así lo harás, Gedeón le dice a sus 300 hombres valientes, a esos perros, ¿verdad? Porque la Biblia dice que lamían el agua como perro. Y les dice: cuando yo dé la orden, van a romper las vasijas y van a levantar sus antorchas, y cuando levanten la antorcha van a agarrar aire y van a soplar sus carneros, y al mismo tiempo todos sonaremos una misma voz de trompeta. Y después de eso, ¿qué haremos, Dios? Eso es todo. Eso es todo. Lo que nunca había experimentado Gedeón. ¿Sabes a qué suenan 300 vasijas rompiéndose al mismo tiempo? Suenan a un ejército caminando con armamento militar de hierro, avanzando por las colinas. Por lo tanto, cuando el ejército de Madián se despertó por el sonido, ellos pensaron que soldados, miles y cientos de miles, los rodeaban, porque al mismo tiempo sonaron estas vasijas de barro que tenían un sonido a metal. Y cuando ven las antorchas encendidas, ellos no sabían que nada más era un monito parado ahí y no había nadie atrás de ellos. Ellos dijeron: estamos rodeados, nos van a matar. Y empiezan a sonar los carneros al mismo tiempo: turú, turú, turú. Y ya, porque se me sale un gallo, usted se burla de mí. Y les dio tanto terror a los madianitas, hubo tanta confusión en el campamento, que dice la palabra en que empezaron a matarse unos a otros entre ellos. ¿Ha visto una pelea de comadres cómo se dan de cachetadas una a la otra y uno la graba en Facebook? Padre, gracias, solitas se desgraciaron las condenadas, ¿verdad? Uno no tuvo que hacer nada. Trajo confusión al campamento. Y los que quedaron vivos, dijo: ahora sí, atrás de ellos, y acaba con todos. Lo que tuvo que haber hecho Josué, lo terminó haciendo un incrédulo llamado Gedeón, un hombre legendario. Qué experiencia de Dios, ¿verdad? Se puede poner de pie, por favor. ¿Qué enseñanza nos deja esta historia, iglesia?
Si el Señor está contigo, ¿quién podrá contra ti? Y la segunda enseñanza que nos deja esta historia de este hombre legendario: Dios te enseñará a conquistar tus batallas usando lo que tienes en tu mano. El ángel le dijo: ve con la fuerza que... Ustedes piensan que Gedeón era fuerte, pero estaba desnutrido, mal alimentado. ¿Cuál fuerza? Pero el ángel reconoció: Dios puede ver más allá de tus límites. Dios puede ver más allá de tus fracasos y tus capacidades. Y Dios te ve como Él puedes lograr y llegar a ser si te dejas moldear y te pones en sus manos. Ve con lo que tienes y yo libraré a mi pueblo de los madianitas. ¿Qué fue lo que les dio? ¿Qué era lo que el ejército israelita, esos 300 valientes, tenían? Antorchas, vasijas y cuernos de carnero. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Quiero contarles esta historia que me impactó. La había escuchado hace tiempo. Hace varios años leí un artículo de una maestra llamada Jean Thompson. Esta maestra enseñaba a niños de elementary en 5º grado. Como cada año ella se presentaba y daba su discurso ante sus niños, como cada maestro de niños y maestra en ese tiempo, y les decía a todos que ella iba a ser justa con todos, que iba a ser pareja con todos, que iba a amarlos a todos y que les iba a calificar a todos de manera justa y que no tendría favoritos. Pero la maestra les mintió a la cara, ¿verdad? Pero ¿cuántos sabemos que todos los maestros tienen a su alumno favorito? Y también todos los maestros, si usted es maestro, se va a dar cuenta que hay niños que no le caen tan bien. Así es que no diga mentiras, pero tal como lo dijo la maestra, ella mintió también. Y le dijo a sus estudiantes esto, pero se dio cuenta que en su grupo estaba un niño llamado Teddy. Y este pequeño, este muchachito llamado Teddy, en 5º año, era un niño que nadie quería en la clase. Algo tenía, la maestra lo había venido observando de tiempo atrás y se había dado cuenta que en el año anterior Teddy no había tenido tantos amigos. Había estado solo en el recreo. Los amigos no se juntaban con él. De hecho, en ocasiones le decían de cosas, le hacían bullying. Aparte, a veces olía mal el muchachito, como si no se bañara, y tenía como repudio de una manera contra él, sin conocerlo. Así es que empezó a observarlo. Cuando la maestra quería tomar en cuenta a Teddy, le decía: Teddy, vas a participar, y el niño solamente contestaba con sonidos y gestos. Como tus hijos, ¿verdad? Ma. No, sorry, mom. ¿Ya está la comida? ¿Ya hiciste tu tarea? Así era Teddy. Y en ocasiones ignoraba por completo a la maestra. La maestra se desesperó y empezó a agarrar un poquito en contra del niño, porque le causaba molestia que fuera grosera con él. Era grosero con sus compañeros también. Todo el mundo no lo quería, nadie se juntaba con él. Y tenían que leer un reporte. Las maestras estaban obligadas a leer un reporte de los niños de los años anteriores. La escuela se los pide. Entonces, como le caía un poquito mal este niño, agarró el reporte de Teddy y lo puso hasta abajo de todos los demás reportes. Comenzó a leer el historial de todos sus niños y todo. Pasaron las semanas hasta que llegó al reporte de este niño. Y empieza a leer su historial y se da cuenta que la maestra de 1er grado le dice: Teddy es un niño brillante, es un niño encantador, con una sonrisa contagiosa. Me cae muy bien, siempre hace sus tareas de manera impecable y los amigos y su grupo, su salón lo quiere mucho. Le extrañó, me dijo: ¿qué le pasó a este niño? La maestra de 2º grado dijo: Teddy es un niño inteligente, pero definitivamente algo está cambiando en él. A veces se queda dormido durante la clase, a veces no le echa tantas ganas a la escuela, pero se lleva bien con sus amigos. Este año le detectaron una enfermedad terminal a su madre. Continúa leyendo el reporte de 3er año y la maestra de 3º se da cuenta y dice: Teddy ha bajado mucho en sus calificaciones, está fallando en sus materias, está siendo grosero con sus amigos. Sus amigos también ya no quieren juntarse con él. De hecho, lo vemos que empieza a aislarse del grupo, comienza a hacerse a un lado, ya no responde como antes y está quedando retrasado del grupo. Su madre falleció este año.
La maestra de cuarto año escribe en este reporte, mientras Mrs. Thompson, la maestra de quinto, leía el reporte, no podía creer la historia de este niño y empezaba a entender poco a poco por qué Teddy era como era. Y lee el reporte de cuarto año y dice: Teddy definitivamente no tiene esperanza. Él va a reprobar año si algo no cambia en su casa. Su padre no se ve con mucho interés en la escuela, no viene ni a las juntas, no viene ni a los reportes. No sabemos qué está pasando en su casa, pero si algo no cambia, definitivamente Teddy empeorará en los siguientes meses. Cuando ella llega a quinto, el niño no se bañaba, no entregaba tareas, llevaba sus ropas sucias, nadie lo quería. Y cuando se da cuenta, le entra una compasión y una convicción por la vida de este niño y quiere hacer algo, pero Navidad estaba a la siguiente semana y estaban cerrando ciclo escolar. Así es que esa semana todos los niños llevaron regalos, presentes de Navidad a su maestra, y todos llevaban bien envueltos, ¿verdad? Los papás los habían envuelto, ¿saben eso? Con decoraciones navideñas, moñitos navideños, y todos los regalos eran bellos, hermosos para la maestra, encantada hasta que llega con un regalo envuelto en un papel de cartón sencillo. Los tapes estaban cayendo del regalo, mal envuelto, sin moño, pero decía: para Mrs. Thompson de Teddy. Y cuando abre el regalo, la maestra abre una cajita, y cuando abre la cajita saca un brazalete que tenía piedritas brillosas, y ya le faltaban varias piedritas a ese brazalete, y se lo pone. Y de repente saca otra botella de perfume que estaba a la mitad de uso. Y cuando los niños supieron que Teddy se lo había regalado a la maestra, comenzaron a burlarse en medio del salón por el regalo que había hecho a la maestra. Y la maestra dijo: wow, ya conocía la historia de Teddy. Es que agarra su brazalete, se lo pone muy bonito. Gracias, gracias mi amor, le dice: me encantó. Agarra el perfume y se rocía de perfume. Qué rico huele. Y a los niños les agradó. Ese salón se llenó del aroma de ese perfume que la maestra se puso. Termina el día de clases y Teddy, por primera vez en meses, se acerca con la maestra y le dice: Mrs. Thompson, gracias por aceptar mi regalo de Navidad. Gracias por ponerse el brazalete. Me da mucho gusto que le haya gustado. Y Mrs. Thompson, ahora usted huele como olía mi mamá. Teddy se da la vuelta y sale del salón, pero la maestra no puede contener sus lágrimas, porque lo había tratado de una manera miserable, porque no entendía por qué el niño era de esa manera. Cae de rodillas, ella cuenta en este artículo, ella cae de rodillas llorando, pidiéndole perdón al Señor. Le dice: Dios mío, ayúdame no solamente a enseñarles materias, matemáticas y que tengan grados, pero ayúdame a enseñarles de tu amor a estos pequeñitos. Así es que por los siguientes meses ella se propuso agarrarse a Teddy como si fuera su hijo. Sabía que su madre había fallecido y que su padre lo ignoraba. Así es que ella se propuso amarlo como si fuera su hijo. Lo tenía siempre cerca, lo tomaba en cuenta en las clases, no permitía que nadie se burlaba de él. Hablaba bien de Teddy delante de los amigos. Y cuando terminó quinto grado, Teddy casi se puso al nivel del resto de sus compañeros y se graduó y pasó quinto grado. Después de eso no supo más de él. La maestra siguió enseñando. Pasaron los años. De repente, después de varios años sin saber de Teddy, la maestra recibe una nota en su carta por el correo y le dice: querida señora Thompson, soy Teddy, ¿se acuerda de mí de quinto grado? Hoy me gradué de high school, fui el segundo mejor de mi clase. Pensé que usted quería saber esto. Con amor, Teddy. La maestra dijo: wow, qué increíble. El niño se superó, ya no era un niño, era un muchacho. Pasaron los años y de repente, años más tarde, vuelve a llegar otra carta a su correo. Y la maestra lo abre y decía: querida señora Thompson, me gradué en este año de universidad siendo el mejor de toda mi clase. Pensé que usted quería saber esto. Con amor, Teddy. Siguen pasando los años, le pierde la pista. Más años siguen pasando. Mrs. Thompson pensó: ya nunca voy a saber de este muchacho más en mi vida. Ya no estaba cerca de donde ella vivía ni en la escuela. Pero años pasaron y llega otra carta al correo y decía: querida señora Thompson, oficialmente hoy me puede llamar Theodore F. Stutter. Me he graduado de medicina, soy un doctor.
La maestra no podía creerlo, se le llenaban los ojos de lágrimas, y cuando leía abajo seguía continuando en la carta y decía: me caso en un par de meses, en julio 26 de este año, y quiero que venga a mi boda. Me gustaría pedirle que tome el lugar y se siente donde mi madre se hubiera sentado si estuviera con vida en este tiempo. Usted es toda la familia que tengo. Mi padre murió en este año. La señora Thompson dice: definitivamente voy a ir. Así es que empaca sus maletas, llega a la ciudad y llega a la boda. Y ella dice: me senté donde su madre hubiera estado, y vi a este joven convertido en un hombre, realizando sus sueños, no tan solo de educación, siendo el mejor de la escuela de medicina, y llevando al altar a la mujer que él consideraba la mujer de sus sueños, hincado en ese altar con su bella esposa, jurando un amor eterno delante de mi Dios. Cuando ella ve eso y escribe en este artículo: me di cuenta que Dios pudo usarme a mí para hacer una diferencia en la vida de este joven. Dios usó, iglesia, lo que la maestra Thompson tenía en sus manos. ¿Qué era lo que tenía? Amor de Dios. E impactó la vida de un muchacho que lo cambió para siempre. ¿Qué tienes en tus manos? Si eres un médico, utiliza el talento que tienes. Si Dios te da un talento para la cocina, utiliza el talento que tienes. Si Dios te da un talento para animar, utiliza ese ánimo para animar a los que están cerca de ti. Si eres un padre y Dios te da un suficiente amor, agárrate, hijos, y ama a aquellos hijos que no tienen padres, y sé un ejemplo de paternidad para ellos, que tanto nuestra sociedad lo necesita. Y si Dios te ha llenado de amor, deja de pelear unos con otros, deja de ver lo que los vecinos hacen y comienza a amar a estos niños que están creciendo sin padres en esta generación, porque tú puedes hacer una diferencia en ellos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por este mensaje, porque nos enseñas a través de la vida de Gedeón que si tú estás con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Y también nos enseñas, mi Dios, de que tú puedes usar nuestra vida para cambiar el destino, no tan solo de nosotros, pero de quienes están cerca de nosotros, si nos dejamos usar por ti, usando lo que ya tenemos. Te amamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.